Hola a todos. Vamos a comprender qué es lo que es una fórmula. Muchas veces hay usuarios que usan la fórmula, las copian, las pegan, las trabajan, pero muchas veces no las entienden. Lo hacen como algo mecánico. Entonces vamos a comprender qué es lo que es una fórmula en Excel. Si yo tengo en A3 la fórmula A1 por A2, una cosa bastante simple. Me da cero porque estas celdas no tienen valores, pero si yo coloco cualquier valor, entonces me va a dar el resultado. Y en esta otra fórmula voy a colocar igual a 1 por A2. Entonces la pregunta es, en A3 tengo la fórmula A1 por A2. ¿Cómo es esa fórmula comparada con la fórmula que tengo en C5 que es A1 por A2 también? Eso es lo que vamos a entender. Tenemos esto. Nosotros primero en A3 tenemos la fórmula igual a 1 por A2. ¿Qué significa esta fórmula? Vamos a ver en palabras. Primero vamos a trabajar con esta. Como la fórmula está en A3, vamos a decir, estoy aquí, tome la información de la celda que está en la misma columna, porque ambas son A, de la celda activa, dos filas arriba. ¿Por qué dos filas arriba? Porque yo estoy en la fila 3, donde está mi fórmula, y me estoy refiriendo a la fila 1. Las filas se cuentan hacia abajo o hacia arriba. Las columnas se consideran hacia la derecha o hacia la izquierda, de donde está la fórmula. Entonces, toma la información de la celda que está dos filas arriba en la misma columna y multiplíquela por la información de la celda que está en la misma columna una fila arriba. Si yo hago una auditoría de fórmula, que significa posicionarse en una fórmula, ir a la ficha fórmula y buscar todas aquellas celdas que inciden directamente en la fórmula, me muestra este esquema. Esta fórmula depende de estas dos. Si yo en C5 tengo la fórmula igual a 1 por A2, que todavía no sé cómo es comparada con la otra, y le hago una auditoría de fórmula, me da eso. Usa la misma celda. Pero la pregunta es, ¿bastará eso para poder discernir si son iguales o distintas? Bueno, vamos a ver que basta con que yo sepa dónde está la fórmula. Esta que está aquí, repito, dice, toma la información de la celda que está dos filas arriba y la misma columna. O sea, hace esa. En cambio, esta de acá vamos viendo al tiro. Ambas toman a uno, pero esta la toma porque está dos filas arriba y la misma columna. En cambio, esta, para tomar a uno, tiene que moverse cuatro filas hacia arriba. Estoy aquí, 1, 2, 3, 4 y dos columnas a la izquierda. Lo que está con azul, compárenlo, se ve distinto. Y la multiplica por la información que está, en este caso de aquí, está una fila arriba en la misma columna. Esto que está con verde. Una fila arriba en la misma columna de la celda activa, que es la que considera cuando está la fórmula. En cambio, esta de aquí se tiene que mover tres filas arriba y dos columnas a la izquierda. Con esto concluimos que estas fórmulas son distintas. ¿Dónde viene lo interesante? Las fórmulas se ven iguales, pero son distintas.
Y lo otro más increíble es que siendo distintas dan el mismo resultado, pero esa es la gracia de la planilla. Es decir, estas fórmulas dan siempre el mismo resultado, pero como el concepto de fórmula en planilla es el que yo acabo de decirle, entonces estas fórmulas son distintas. ¿Para qué es importante entender este concepto de fórmula? Si yo copiara esta fórmula que está aquí en A3 y la pegara acá, tendría que decir C3 por C4, porque C3 está dos filas arriba en la misma columna y C4 está una fila arriba en la misma columna. Veamos si es cierto. Para asegurarnos más vamos a borrar esta primero. Copio y pego. Se dan cuenta que hice C3 por C4. Hagámosle una auditoría de fórmula. Estas fórmulas hacen lo mismo. Luego son la misma fórmula. Pero la otra no, porque hacía una cosa diferente. Vamos a quitar la flecha. Y vamos a volver entonces a la fórmula que tenía inicialmente, que es distinta de la otra. Ahora, si yo copio esta fórmula y me voy a Z100, además vamos a aprender cómo movernos rápido en la planilla. Este cuadro que está aquí se llama cuadro de nombres. Y el cuadro de nombres tiene varios propósitos. Uno de ellos es mostrar la posición de la celda activa. Pero otro propósito es que nos permite colocar aquí una referencia como Z100, mayúscula o minúscula, y al hacer Enter me desplaza a la celda Z100. Miren, voy a ir aquí, voy a ir a A1, bueno, voy a copiar esto, me paro aquí, escribo Z100 y voy a pegar la fórmula. Dice Z98 por Z99. Si le hacemos una auditoría, hace esto, es la misma fórmula. Voy a quitar la flecha y acuérdense que aquí me puedo ir a A1 o control inicio. Esta entonces representan dos fórmulas distintas porque están en distintos lados. Esto que está aquí es bien importante. Es el concepto más básico de lo que es el entendimiento de fórmula. Ahora, veamos qué pasa si yo copio esta fórmula. ¿Por qué es importante comprenderla? Si yo pretendo pegarla aquí, me va a dar un error. La idea es que ustedes se anticipen y sepan qué va a hacer Excel. No que haga algo y después ustedes dicen no sé qué ocurrió o se sorprenden. ¿Por qué me va a dar un error? Porque esta fórmula lo que hace es que toma la información de la celda que está dos filas arriba. Aquí no existen dos filas arriba. Por lo tanto, cuando yo pegue, esto es lo que representa dos filas arriba. Y me da error porque no existe. Ahora, si vamos al más puro concepto de fórmula, si yo tengo esta fórmula acá, dense cuenta que si yo copio y pego, por ejemplo, aquí, voy a hacerles un alcance. Cuando ustedes copian en Excel, queda almacenado en memoria. Ustedes pueden pegar, digamos, de dos maneras que son las habituales. Con control V, ustedes pegan acá y pueden seguir pegando en todos lados donde quieran. En cambio, si ustedes hacen Enter, en vez de control V corta, lo que hacen es pegan y vacían la memoria. ¿Eso cuándo es útil? Cuando ustedes copian grandes cantidades de datos, es decir, una base de datos, una planilla gigante. Ustedes la copian cuando quieran llevársela a otro lado, le hacen Enter, porque así la pegan y vacían la memoria. En cambio, en este caso no tiene relevancia porque la información es muy poca.
Bueno, como yo copié la fórmula y la pegué, es la misma fórmula. Pero si yo, en vez de copiar, corto y pego, lo que hice aquí al cortar y pegar es que la fórmula cambió, pero cambió para dar el mismo resultado. Porque cuando estaba aquí, hacía esto que está aquí por esto que está acá. En cambio ahora hace otra cosa, pero da el mismo resultado. Por eso es que cambia la fórmula y es distinto copiar y pegar que cortar y pegar. Vamos a sacar la flecha acá. Hola a todos. En este video veremos el uso de referencias, tanto relativas como absolutas. Esto es fundamental para tener una buena base en el inicio de las funciones y fórmulas que veremos en Excel. Si ustedes tienen un buen manejo de referencias relativas y absolutas, si las comprenden, es más fácil entender fórmulas más complejas. Tenemos este ejemplo que está aquí, en el cual quiero obtener el total. Yo sé que es el valor unitario por la cantidad. Entonces nosotros lo que hacemos es multiplicamos el valor unitario por la cantidad y eso nos entrega un resultado. Pero vamos a ver ahora por qué y qué significa esta fórmula. ¿Por qué salen estas cosas que están arriba? Entonces, para entenderlo es lo siguiente. La fórmula está en D2 en este caso. Y yo lo que voy a hacer es tomar la información de la celda que está en la misma fila de mi celda activa, 2 columnas a la izquierda. Y la multiplico por la información de la celda que está en la misma fila de mi celda activa, 1 columna a la izquierda. Entonces, insisto en qué significa esta fórmula, que como estoy posicionado en D2, dice tome la información de la celda que está en la misma fila, 2 columnas a la izquierda, que es esta, y multiplíquelo por la información de la celda que está en la misma fila, 1 columna a la izquierda. Ahora yo puedo esta fórmula arrastrarla hacia abajo y repetirla. Pero no es una manera muy práctica. Esto sirve cuando son pocos datos, pero si yo tengo 500 datos, miles de datos, igual arrastrar ya es un poco molesto. Entonces existe otra técnica que la fórmula está en esta celda, que es un rectángulo, y la esquina inferior derecha de esa celda, al colocar el puntero del mouse, sale una cruz fina. Ustedes le hacen doble clic y se autollena hacia abajo y se detiene cuando la columna adyacente tiene un vacío, que es este. Entonces veamos qué hizo la fórmula. La puedo ver uno por uno, o en la ficha fórmula presiono el FX y veo todas las fórmulas de una sola vez. Esta es una vista solamente para revisar fórmulas y que son pequeñas. Cuando la fórmula es muy grande esto no nos sirve. Aquí se dan cuenta que fue cambiando en la línea 2, 3, 4, pero siguen las mismas columnas. Entonces lo que fue haciendo fue multiplicando esas cosas como las definimos. Ahora, para revisar bien qué está haciendo, yo me paro en la ficha, en la celda que contiene la fórmula y aprieto rastrear precedente. Esto lo voy haciendo de uno en uno y me va mostrando claramente qué es lo que hizo. O sea, aquí me fue haciendo esto. Entonces, vamos a entender qué es lo que pasó. En la ficha, en la celda D2, que es esta que está aquí, la fórmula que se ve es B2 por C2. Es decir,
como estoy en D y miro a B, B está 2 columnas a la izquierda en la misma fila. Y la otra también está en la misma fila la celda, pero está una columna a la izquierda. Entonces, si yo copio esto, estoy copiando no solo su contenido, sino que también la fórmula, formato y todo lo que tenga. Al pegarla aquí, me va a dar un error, porque la fórmula dice, tome la información de la celda que está 2 columnas a la izquierda, pero 2 columnas a la izquierda aquí no existe. Por eso es que me va a dar un error de referencia. Si yo la pegara en F10, la que está 2 columnas a la izquierda sería D10 y la que está una columna a la izquierda sería E10. Por lo tanto, esta fórmula diría D10 por E10. Ahora, supongamos que yo quiero sacar el total en dólares. Yo podría hacer lo siguiente. Decir, miren, suponiendo que el valor de cambio es 1000 pesos por cada dólar, yo podría decir esto dividido por 1000. Y lleno hacia abajo. El problema de esto es que el valor está dentro de la fórmula. Y si cambia el valor del dólar, yo tendría que meterme dentro de las miles de fórmulas para cambiarlo. Por lo tanto, esto no es práctico. Alguien pudiera decir también, coloquemos el valor de cambio acá, repitámoslo. Detectó que aquí hay columnas que tienen datos, por eso lo dejó hasta ahí. Entonces podríamos hacer la fórmula, el valor en peso dividido el valor en dólar, el valor de cambio. Y esto también funciona. Pero es una mala forma de resolverlo, porque si el valor del dólar cambia, yo tengo que cambiar todo esto. Y con planillas más complejas y más robustas, este no es el camino para hacerlo. ¿Por qué me reclama por div 0? Porque está dividiendo por una celda que no tiene datos. Si yo coloco el valor de cambio del dólar aquí, por ejemplo, suponiendo que es 1000 pesos por cada dólar, yo hago la fórmula el valor en peso dividido por el valor en dólar, valor de cambio, y yo lleno hacia abajo, me va a dar estos errores. Porque ¿qué es lo que hace esta fórmula? Esta fórmula lo que hace es tomar la información de la celda que está en la misma fila de mi celda activa, una columna a la izquierda, y lo divide por la información de la celda que está una fila arriba y 3 columnas a la derecha. Es por eso que esto está dando error de división, porque se va desplazando y va dividiendo por 0. Lo que tengo que hacer aquí es el valor en peso, lo divido siempre por el valor en dólar. El tema es cómo digo siempre. Bueno, con F4 vieron que cambió de H1 a pesos H peso 1. Si yo sigo apretando, es cíclico con 4 estados. Vamos a revisar esos estados. Aquí lo tengo con G, pero el ejercicio también es válido con H o con cualquier referencia, porque es relativa o absoluta. Entonces, ¿qué tenemos acá? H1 es relativo completo, tanto en columna H como fila 1. Al presionar F4, coloca el signo peso, que es de moneda, pero aquí es solamente una simbología. Pesos H significa que es absoluta la columna H. Y pesos 1, que es absoluta la fila 1. Como tiene los dos pesos,
significa que H1 está fijo, no se mueve, independiente para donde yo arrastre la fórmula o la copie a otro lado. En cambio, esta de aquí, esta referencia, dice que es absoluta la columna H y relativa a la fila 1. El signo peso lo que hace es que da el carácter de absoluto a lo que viene después. Por eso que esta que está aquí significa absoluta la fila 1 relativa a la columna H. Estos ejemplos son más complejos, pero en esta parte lo que tenemos que manejar son estos de acá. Todo relativo, todo absoluto. Entonces, como yo coloqué esto, lo voy a llenar hacia abajo. Y si yo rastreo los precedentes, voy a ver que la parte que dice siempre es el peso H, peso 1. Entonces esto que está aquí. Si yo quisiera ver la fórmula, observemos que dice peso H, peso 1, eso siempre. Entonces, esta es una manera de entender la referencia. Si queremos hacer una analogía de la vida cotidiana, podríamos hacer lo siguiente. La referencia relativa es como que yo anduviera en la calle y me preguntan una dirección en particular y yo dijera, mire, camine 2 cuadras derecho y doble una a la derecha. Esa es una referencia relativa a la posición donde yo estoy cuando me preguntan. En cambio, una referencia absoluta es que yo dé la dirección con calle y número. Eso es absoluto. Entonces, en esta referencia que tiene una combinación, esta fórmula, esto es, mire, camine 1 cuadra derecho y ahí en la misma fila y ahí se detiene. En cambio, esto dice vaya a tal dirección. Bueno, si aplicamos esto ahora y yo quisiera como ejercicio colocar el valor de cambio del euro, como es solamente un ejercicio, vamos a suponer que es 1200, entonces sería 1200 pesos por cada euro. Entonces si coloco aquí yo un total en euro, sería el valor en peso dividido el valor en euro, pero en absoluto. De esa manera, aquí le vamos a dar un decimal. A este otro también le vamos a dar decimal. Entonces, ¿qué es lo que hizo esto? La ficha fórmula, si yo voy a rastrear los precedentes, esto es de 1 en 1, yo estoy con la tecla Enter para bajar. Ahora, una cosa adicional, si ustedes quieren capturar esto que tienen en pantalla y no quieren hacer un pantallazo, yo puedo seleccionar lo que quiero capturar y en la ficha inicio, aquí arriba de en el portapapeles, tengo un copiar, pero está agregado un copiar como imagen. Como tiene 3 puntos, quiere decir que va a aparecer un cuadro. Esa es la simbología internacional. Cuando no tiene puntos es que hace una acción y nada más. Al tener 3 puntos quiere decir que me va a aparecer un cuadro. Como en pantalla es de menor resolución, pero se ve bien si está en cualquier pantalla. En cambio, como impresora, la resolución es mayor, ocupa más espacio en memoria, pero si yo lo imprimo va a quedar bien. Vamos a poner como pantalla, entonces está copiado y yo lo puedo pegar y esto se pega como una imagen. La gracia de esto es que yo la puedo pegar en Word, en PowerPoint, en Outlook o la puedo pegar incluso en Gmail y la imagen no se distorsiona porque es una imagen proporcional. Le voy a quitar la flecha. Entonces
Ese es el trabajo con referencias relativas y referencias absolutas. Vamos a trabajar en el futuro con estas otros tipos de referencias, pero son más complejas. Lo que haremos ahora es un ejercicio donde supongamos que tenemos solamente esos datos. Como yo quiero el total en peso, voy a colocar que es la celda que está en la misma fila, dos columnas a la izquierda, multiplicado por el valor de la celda que está en la misma fila, una columna a la izquierda. Y esto es relativo. Ahora, yo quiero calcular el valor del dólar, o sea, el valor del cambio a dólar. Los 1.000 pesos, ¿cuántos dólares son? Pero el valor de cambio lo tengo yo en otra hoja que se llama enero. Y tengo el valor del dólar y el euro. Y yo estoy trabajando en la hoja resumen. Entonces, este es un cambio porque el valor que yo voy a tomar no está en la misma hoja. Pero se procede de la siguiente manera. Digo igual, voy a hacerlo primero, puedo tomar el valor en peso y después lo divido en dólar, que es esto, que es relativo, dividido, me voy a buscar dónde está el valor de cambio. Está en la hoja de enero y está aquí. Pero notemos que yo lo estoy colocando con referencia relativa. Luego voy a cometer un error a propósito. Voy a hacer Enter. Aquí vamos a aumentarle un decimal y arrastramos. ¿Qué ocurrió? Que aquí dice de 2 partido por enero B1, aquí dice enero B2. Podemos revisarlo todo en la ficha fórmula en el FDX. Vamos a ver que está bien que haya colocado de 2, de 3, etcétera, pero está mal que se haya ido moviendo el valor del dólar. La celda que lo contiene, porque tomó primero B1, B2, B3, es porque no lo puse en referencia absoluta. Voy a sacar esto. Entonces, para seleccionar todos los datos, si son un conjunto de miles de datos, no es práctico arrastrar, por lo tanto voy a hacer Control Shift y flecha para abajo. Y borro. Entonces lo voy a hacer de nuevo. Igual, cantidad en pesos dividido. Voy a buscar el valor de, esta es la otra hoja, ahí está el valor del dólar de cambio, pero presiono F4. Si yo lo siguiera presionando me va a cambiar a las otras referencias que hemos visto, pero a mí me sirve esa que es absoluta. Por lo tanto, al hacer Enter, vamos a ver que yo puedo llenar hacia abajo y esto quedó correcto. Si yo veo la fórmula, vamos a ver que siempre dividió por B1 porque es absoluto y lo otro fue cambiando. Ahora, si yo quisiera hacerle una auditoría, voy a arrastrar los precedentes. Fijémonos que va a decir dos cosas. Una, que me va a dar una referencia relativa, que es una línea. Vamos a hacerlo con una sola para entenderlo mejor. Y otra con línea puntuada me dice que hay una referencia que está a otra hoja. Con la punta de la flecha sobre la línea punteada yo hago doble clic y me aparece un cuadro y yo puedo ir acá a la celda que contiene la referencia que estoy usando. Voy a usar entonces ahora, vamos a hacerlo de nuevo pero con el euro. Total euro. Entonces es el valor en peso dividido donde se encuentra el euro, que está aquí, en absoluto con la tecla F4 y Enter. Arrastro y eso es lo que queda. Acá yo puedo sacar la suma de cada uno de los valores. Puedo decir entonces aquí, si pincho esto puedo usar distintas funciones, pero si pincho el medio voy a usar solamente la suma. Excel me detecta
dónde están los datos que yo quiero sumar. Porque mira primero hacia arriba, busca todos los datos y propone eso. Si no hubieran datos hacia arriba, gira 90 grados y mira para el lado izquierdo. Si tampoco hubieran dado datos, mira hacia abajo y después hacia la derecha. O sea, va rotando en sentido contrario a los punteros del reloj. Hago la suma y esto lo sumo para acá. ¿Qué es esto? Función relativa. Suma lo que está con respecto a mi celda activa 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares arriba hasta el que está un lugar arriba. Por eso es que aquí hizo lo mismo. Si nosotros hacemos una fórmula y rastreamos sus precedentes, me va a decir que eso es lo que está haciendo. Por lo tanto, esta fórmula de suma es la misma para los tres casos. La función es la misma. Voy a quitar la flecha. Ahora, si yo tuviera más datos, también puedo hacer lo siguiente. Yo voy a dejar una fila vacía abajo y en inicio voy a presionar una sola vez la suma. Me hace todas las sumas. Este valor unitario sumado no tiene sentido porque corresponde a distintos ítems, por lo tanto tienen distintas unidades. Pero estos valores de aquí sí que tienen sentido. Yo puedo decir cuántas cantidades tengo. Aquí, como yo lo voy a centrar, voy a ponerle un formato numérico con separador de miles en caso que lo necesite. Y eso es lo que queda. Entonces, acá tenemos referencia relativa y absoluta, pero en otra hoja. Ahora, ¿qué ocurre si yo esta hoja que se llama, se dan cuenta, enero, la cambio de nombre y digo, no, yo me había equivocado, es febrero? Al hacer enter, Excel actualiza el nombre de la hoja en cuestión y por lo tanto no hay problema, puedo seguir trabajando. Ahora existe otro caso. Yo tengo este dato aquí en otra hoja y después por algún motivo yo quisiera tener estos datos en la hoja donde tengo el resumen, es decir, no acá. No saco nada con copiar y pegar porque voy a hacer una cosa distinta. Ahora, podría ser una solución mala también, que sería pegar y después decir, miren, el valor del dólar va a ser el que está aquí. Y esto sigue trabajando y el valor del euro va a ser el que está acá. Pero ahí estamos anidando porque esto lo que está haciendo va a buscar febrero B1 y este de aquí es febrero B1, pero yo no lo puedo cambiar acá. Yo tendría que cambiarlo en febrero, por lo tanto esta solución no me sirve. Observemos que aquí dice febrero B1 en la parte absoluta. Si yo quiero trasladar los datos, yo los selecciono, corto con, aquí copiar no me sirve, corto con control X o de la manera que ustedes quieran cortar, me voy aquí al destino y voy a pegar con enter para vaciar la memoria. Observen qué pasó acá. Ahora ya no dice febrero B1, etcétera, sino que está referenciando a esta hoja. ¿Qué pasa si yo le hago una auditoría de fórmula? Al rastrear los precedentes de esa hoja, de esa fórmula, entonces me trabaja con los datos que corresponden. Además, supongamos que yo quisiera documentar esto. Por algún motivo entonces yo podría capturar la pantalla, que es una alternativa, pero existe otra alternativa de Excel que es
selecciono el rango que yo quiero copiar en la ficha inicio, a donde está la parte de copiar. En vez de copiar, copio como imagen. Todos los comandos que tengan 3 puntos, porque va a aparecer un cuadro, es el estándar internacional. Si no tiene 3 puntos es porque va a ser una acción y no va a aparecer un cuadro. Entonces, al aparecer el cuadro, yo puedo copiar como está en pantalla, lo que quiere decir que tiene una resolución más baja, pero en pantalla se va a ver igual. Pero si ustedes lo imprimen, se va a ver pixelado. En cambio, como en impresora es de mejor calidad, ocupa un poco más de espacio, pero los equipos como ahora son potentes, no hay problema. Lo vamos a hacer como en pantalla. Como yo lo tengo copiado en el portapapeles, yo lo puedo pegar en cualquier lado. Esto ahora es una imagen. Esto podrían pegarlo en Word, en PowerPoint como imagen, o incluso en Outlook o Gmail, y no va a perder las proporciones. Si yo lo borro, entonces ahora en fórmula vamos a quitar la flecha. Entonces este es un ejercicio de la aplicación de referencia relativa y absoluta combinada, pero refiriéndonos a otra hoja. Entonces con esto vamos a finiquitar el tema de referencia relativa y absoluta. Los invito a suscribirse a mi canal para que así no se pierdan ningún video de este tipo.